Soy Norma Flores, cursante de la carrera de Derecho de la Universidad Fermín Toro. En esta oportunidad voy a hablarles acerca de la asignatura Derecho Tributario y un tema de sumo interés como son las relaciones jurídicas tributarias. Las relaciones jurídicas surgieron como un tributo producto de la constituyente. Esta consiste en una relación entre el Estado y particulares, donde se establecen prestaciones de ley. Existen poderes y obligaciones positivas o negativas. Desde el punto de vista de materia civil, las relaciones jurídicas consisten en toda relación social regulada por el derecho, mientras que desde el punto de vista de la materia fiscal significan el perfeccionamiento con la obligación tributaria. Ha habido cierta controversia entre las relaciones jurídicas tributarias y la relación tributaria como tal. Es importante establecer ciertas diferencias entre cada una de ellas. Y la primera, es decir, las relaciones jurídicas tributarias, en ella intervienen personas, entes que son activos y pasivos. Y esta forma parte del derecho público, en tanto que en las relaciones tributarias la obligación es de dar o hacer, no sacar y no hacer. También constituye una parte fundamental de las relaciones jurídicas tributarias. Podríamos enfocar las teorías por las cuales se maneja esta terminología o este acto que es jurídico. Y son las teorías de las relaciones jurídicas obligacionales contractuales, las relaciones jurídicas de poder y las relaciones jurídicas obligacionales. La fuente de las relaciones jurídicas tributarias es la ley. Y entre algunas características podemos encontrarnos que existe un vínculo entre el Estado y los sujetos pasivos, así como que su naturaleza es pecuniaria, es decir, dar dinero. En ella se procesa un hecho que consiste en un gravamen. Además, es autónoma. Entre los elementos en los cuales se manejan estas relaciones jurídicas se encuentran el fisco nacional, el fisco nacional, el estatal y el municipal. Asimismo, la igualdad de las partes y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como los sujetos activos y pasivos. Vamos a comentarles acerca del hecho imponible. El hecho imponible es un presupuesto de hecho que da origen a la obligación tributaria, como ya dijimos. El artículo 36 del Código Orgánico Tributario establece que es un presupuesto de ley que sirve para tipificar el producto. Es un negocio, realmente es un acto económico de hacer o no hacer, que genera derechos y obligaciones. En esos derechos y obligaciones nos encontramos con la clasificación de la ley por sí misma, es decir, sin contradicciones con hechos. Nos encontramos también con el condicionamiento a un hecho jurídico, asimismo con la voluntad de las partes. Se basa en varios principios, pero el principal, y entre ellos el que voy a mencionar, es el de la legalidad. La legalidad de la ley orgánica nace con el presupuesto. Una vez elaborado un presupuesto, ya surgió la obligación tributaria. Y haga la acotación de que no hay obligación si no hay previa ley, si no hay una ley previa. El artículo 37 señala que el hecho imponible ocurre cuando hay situaciones de hecho jurídico. En cuanto al punto de las determinaciones tributarias, esta consiste en actos o conjuntos de actos que, digamos, que se encargan de la administración tributaria y de particulares. En realidad es un procedimiento, es la existencia de la obligación tributaria, donde se verifica la existencia de un deudor, que es el que verifica la realización del hecho generador de la unidad, digamos, de la obligación tributaria. Y el hecho se da en la medida de lo imponible y el alcance de las obligaciones. Hay dos clases de determinación tributaria, y la primera es la autodeterminación, que es donde existe un sujeto pasivo, que es a través de la descarga de una planilla,
puede determinar, calcular cuál es el compromiso obligatorio de obligación tributaria que tiene. Y también existe la determinación de oficio, que es aquella donde el sujeto activo, que en este caso es el Estado, determina y cuantifica el monto de esa obligación tributaria. Dentro de la determinación tributaria nos encontramos algunos términos que vale la pena resaltar acá, como es la fiscalización. La fiscalización consiste en la fase inicial del proceso administrativo. Es la acción o efecto de fiscalizar, de inspeccionar. El concordate es la transacción, es un hecho administrativo unilateral. La recaudación, por ejemplo, es una parte del marco del derecho tributario formal y tiene que ver con créditos tributarios y procedimientos para hacer efectivo el pago del dinero de las liquidaciones tributarias provisionales y definitivas. Y las exenciones es, digamos, el aspecto o el polo negativo del hecho imponible. Es decir, es la situación jurídica de origen constitucional o legal, donde se dispensa total o parcialmente la obligación tributaria. En tanto, la exoneración es también una dispensa legal de la obligación tributaria, es que puede ser total o parcial, solo que esta sí está concedida por el Ejecutivo Nacional. El cuarto punto es la extinción de las obligaciones tributarias. ¿Cómo se extingue? Primero vale la pena acotar que el pago consiste en el cumplimiento de la prestación que hace el objeto de la obligación. El pago es un acto jurídico, es un hecho de naturaleza contractual. Es el que define también la extinción de la obligación tributaria. En la extinción de la obligación tributaria se aplican normas del derecho civil y ¿quiénes pagan? Pagan todos aquellos sujetos pasivos y terceros autorizados por el autorizado. Esto está calificado en la ley en el artículo 41. Este pago se realiza según indique la ley. Ahora, ¿cómo se paga? Se paga al hacer inmediatamente la declaración. Fuera del término es factible hacerlo, solo que generaría multas o pagos de intereses. Esto está establecido en el artículo 66. Existe la figura de la prórroga. Esta prórroga la otorga el Ejecutivo Nacional y su procedimiento solo lo establece la máxima autoridad. ¿Cuáles son los efectos del pago? Primeramente es la extinción de la obligación tributaria, la liberación del deudor del efecto liberatorio y es un derecho patrimonial. ¿Cuáles son las formas de extinción? Ya para finalizar, vamos a hablar de este punto. La compensación es uno de ellos, es un medio normal, es el más normal para extinguir una obligación tributaria. ¿Por qué? Porque inciden solamente dos personas, un deudor y un acreedor. La remisión es otra forma de extinción de una deuda, consiste en el perdón de la deuda. Esto lo otorga el legislador. La declaratoria de incobrabilidad, esto es exclusivo del derecho fiscal y consiste en una salida contable. Y nos encontramos con la prescripción, que sencillamente se da es por la inacción del Estado, en este caso es el ente pasivo. Finalmente, hay una ley de remisión, que vale la pena hacer algunas acotaciones someras acerca de este punto, que me considero importante, y es que la ley de remisión, el objeto de ella es establecer el régimen excepcional y temporal en cumplimiento de obligaciones tributarias nacionales. Esto está establecido en esta ley en el artículo 1. Y finalmente, el ámbito de aplicación de la ley son los contribuyentes y los responsables. El plazo que se pudiera otorgar, según la ley, es de 180 días continuos. Muchísimas gracias por su atención. Soy Norma Flores.